abuelo proviene de una comunidad rural, más específicamente por la Sierra Juárez en Oaxaca. Cabe aclarar que les comentaré dos relatos. El primero de estos le sucedió a mi abuelo, y otro que recién le sucedió a mi padre, hace aproximadamente 3 o 4 años. Mi abuelo tuvo una infancia difícil, ya que él desde muy chico quedó huérfano de padre y madre. Por eso mismo quedó al cuidado de su tío, el cual siempre fue bueno con él. Como antes en la serranía no había muchos caminos para transitar en auto, si es que había, el desplazarse entre un pueblo y otro lo hacían caminando, o a lomo de un caballo o burro. Mi abuelo me comentó que en una de las tantas veces que venía de aquí para allá, entre pueblo y pueblo con mercancías para vender, al estarse haciendo tarde y con el tiempo justo, decidieron cortar camino adentrándose por el cerro. Pasaron por un bosque frondoso, el cual poco a poco los fue llevando cada vez más y más adentro del mismo cerro. Me contaba mi abuelo que no saben el tiempo que caminaron, pero no sentían fatiga, y se les hizo también raro que el tiempo parecía que se les había detenido. Después de dar una caminata que ellos consideraron que fue larga, decidieron descansar un momento, y lo mejor que podían hacer mientras descansaban era buscar un poco de agua. Así que mientras uno descansaba, el otro fue en busca de agua. Al ver que ni uno de los dos encontraban agua, decidieron seguir su búsqueda. Repitieron lo mismo como 4 veces, hasta que por fin, en lo que mi abuelo descansaba, su tío había encontrado una salida del bosque. Fue corriendo hasta mi abuelo y le dijo que lo acompañara, que tenía que ver lo que había encontrado. Juntos se fueron hasta donde terminaba el bosque y empezaba una laguna de agua cristalina. Le dijo su tío a mi abuelo que se escondiera detrás de unas rocas, y lo que vio mi abuelo dice que nunca lo iba a olvidar. En medio de la laguna, juraba mi abuelo que se encontraba un ser desnudo, del tamaño de un niño de 5 años aproximadamente, con el cabello algo corto de color negro y piel relativamente pálida. No se lograba ver si era hombre o mujer, el cual parecía como si bailara sobre el agua. Este ser portaba algo como si fuera una canasta de la cual sacaba un polvo brillante, el cual se iba desvaneciendo un poco antes de caer al agua. Este ser brincaba de un lado a otro sin ninguna preocupación. Mi abuelo y su tío quedaron fascinados ante lo que sus ojos veían. Era como si hubieran caído en un sueño. Cuando el ser se dio cuenta que lo estaban viendo, tomó el canasto que tenía en la mano y se lo puso encima, y el polvo mismo hizo que desapareciera. Asustados, mi abuelo y su tío trataron de regresar sobre sus pasos, y el negocio que tenían que hacer decidieron dejarlo para otro día. Cuando regresaron a la casa de su tío, muy preocupada la esposa le había comentado que dónde se habían metido, que llevaban 4 días buscándolos. A mi abuelo y su tío no les hizo gracia, pues ellos juraban que no se había puesto el sol, y que solamente era una mala broma de su tía. Cuando trataron de regresar por el camino con más gente, nunca pudieron hallar dónde se habían metido, y al final todo quedó como un cuento que se contaba entre los amigos del tío de mi abuelo. Algo similar le ocurrió a mi padre. Mi abuelo ya había fallecido, y mi papá, quien también nació en un poblado de la misma Sierra Juárez, se encontraba de visita en su comunidad. Había ido por cuestiones de negocios y le pareció una buena idea visitar a su primo. Este, a su vez, que ya estaba un poco entrado en años, no podía cargar tan fácilmente unos troncos que había cortado en el bosque. Así que le pidió de favor a mi papá que le ayudara esa mañana, ya que él llevaba una camioneta. Mi papá no puso ninguna objeción y se fueron al lugar. El lugar estaría a unos escasos 10 minutos en coche. Dejaron la camioneta al lado de una pequeña vereda y se dirigieron al lugar donde estaban los troncos cortados. Este estaba a unos 5 minutos caminando. Armaron un pequeño ramo de troncos y mi tío se adelantó. Mi papá dijo que lo seguiría, pero tenía que terminar de amarrar su parte. Cuando por fin terminó, se encaminó hacia la camioneta. Estuvo caminando tranquilamente, pero se le empezó a hacer raro que no llegara donde estaba el vehículo. No sentía el cansancio de los troncos. A pesar de que es un hombre fornido, caminar tanto tiempo y no cansarse resultó algo extraño. Cuando de pronto, escuchó un silbido que se oía a lo lejos. Ese silbido era de mi tío, el cual le gritaba a mi padre que se había equivocado de ruta.
Mi papá, cuando reaccionó, comenzó a silbarle también para decirle que todo estaba bien. En ese momento sintió que el peso de los troncos caía sobre su hombro. Trató de regresar, pero no podía tan fácil. Así pues que le tuvo que gritar a mi tío para pedirle ayuda para cargar los troncos. Cuando por fin lo encontró mi tío, le pudo contar que llevaba 10 minutos caminando, que se le había hecho raro el no poder encontrar el camino de vuelta. Entre los dos llevaron los troncos, y ya en la camioneta le dijo que probablemente algún duende o chaneque se estaba divirtiendo con él, y que lo quería llevar al cerro para perderlo. Mi papá, recordando las historias que contaba mi abuelo, había notado que se le pasó un pequeño detalle, y es que mi abuelo siempre decía que cuando entráramos al cerro, o incluso a un lugar con agua, como un lago, río o incluso el mar, debíamos pedir permiso, porque esos lugares tienen dueño, y a veces no les gusta que entren, y mucho menos para llevarse cosas de su lugar. Estas son 2 historias que pasaron en mi familia. ¿Cierto o falso? No lo puedo decir. Solo les comparto lo que me comentaron. Como nota extra, siempre decían que los duendes viven en los troncos de los árboles, y que de vez en cuando no está mal dejar algún dulce para que no te hagan bromas en tu casa. Mi abuelo proviene de una comunidad rural, más específicamente por la Sierra Juárez en Oaxaca. Cabe aclarar que les comentaré 2 relatos. El primero de estos le sucedió a mi abuelo, y otro que recién le sucedió a mi padre, hace aproximadamente 3 o 4 años. Mi abuelo tuvo una infancia difícil, ya que él desde muy chico quedó huérfano de padre y madre. Por eso mismo quedó al cuidado de su tío, el cual siempre fue bueno con él. Como antes en la serranía no había muchos caminos para transitar en auto, si es que había, el desplazarse entre un pueblo y otro lo hacían caminando, o al lomo de un caballo o burro. Mi abuelo me comentó que en una de las tantas veces que venía de aquí para allá, entre pueblo y pueblo con mercancías para vender, al estarse haciendo tarde y con el tiempo justo, decidieron cortar camino adentrándose por el cerro. Pasaron por un bosque frondoso, con el cabello algo corto de color negro y piel relativamente pálida. No se lograba ver si era hombre o mujer, el cual parecía como si bailara sobre el agua. Este ser portaba algo como si fuera una canasta de la cual sacaba un polvo brillante, el cual se iba desvaneciendo un poco antes de caer al agua. Este ser brincaba de un lado a otro sin ninguna preocupación. Mi abuelo y su tío quedaron fascinados ante lo que sus ojos veían. Era como si hubieran caído en un sueño. Cuando el ser se dio cuenta que lo estaban viendo, tomó el canasto que tenía en la mano y se lo puso encima, y el polvo mismo hizo que desapareciera. Asustados, mi abuelo y su tío trataron de regresar sobre sus pasos, y el negocio que tenían que hacer decidieron dejarlo para otro día. Cuando regresaron a la casa de su tío, muy preocupada, la esposa le había comentado que dónde se habían metido, que llevaban 4 días buscándolos. A mi abuelo y su tío no les hizo gracia, pues ellos juraban que no se había puesto el sol, y que solamente era una mala broma de su tía. Cuando trataron de regresar por el camino con más gente, cual poco a poco los fue llevando cada vez más y más adentro del mismo cerro. Me contaba mi abuelo que no saben el tiempo que caminaron, pero no sentían fatiga, y se les hizo también raro que el tiempo parecía que se les había detenido. Después de dar una caminata que ellos consideraron que fue larga, decidieron descansar un momento, y lo mejor que podían hacer mientras descansaban era buscar un poco de agua. Así que mientras uno descansaba, el otro fue en busca de agua. Al ver que ni uno de los dos encontraban agua, decidieron seguir su búsqueda. Repitieron lo mismo como 4 veces, hasta que por fin, en lo que mi abuelo descansaba, su tío había encontrado una salida del bosque. Fue corriendo hasta mi abuelo y le dijo que lo acompañara, que tenía que ver lo que había encontrado. Juntos se fueron hasta donde terminaba el bosque y empezaba una laguna de agua cristalina.
Le dijo su tío a mi abuelo que se escondiera detrás de unas rocas, y lo que vio mi abuelo dice que nunca lo iba a olvidar. En medio de la laguna, juraba mi abuelo que se encontraba un ser desnudo, del tamaño de un niño de 5 años aproximadamente. Nunca pudieron hallar dónde se habían metido, y al final todo quedó como un cuento que se contaba entre los amigos del tío de mi abuelo. Algo similar le ocurrió a mi padre. Mi abuelo ya había fallecido, y mi papá, quien también nació en un poblado de la misma Sierra Juárez, se encontraba de visita en su comunidad. Había ido por cuestiones de negocios y le pareció una buena idea visitar a su primo. Este, a su vez, que ya estaba un poco entrado en años, no podía cargar tan fácilmente unos troncos que había cortado en el bosque. Así que le pidió de favor a mi papá que le ayudara esa mañana, ya que él llevaba una camioneta. Mi papá no puso ninguna objeción y se fueron al lugar. El lugar estaría a unos escasos 10 minutos en coche. Dejaron la camioneta al lado de una pequeña vereda y se dirigieron al lugar donde estaban los troncos cortados. Este estaba a unos 5 minutos caminando. Armaron un pequeño ramo de troncos y mi tío se adelantó. Mi papá dijo que lo seguiría, pero tenía que terminar de amarrar su parte. Cuando por fin terminó, se encaminó hacia la camioneta. Estuvo caminando tranquilamente, pero se le empezó a hacer raro que no llegara donde estaba el vehículo. No sentía el cansancio de los troncos. A pesar de que es un hombre fornido, caminar tanto tiempo y no cansarse resultó algo extraño, cuando de pronto escuchó un silbido que se oía a lo lejos. Ese silbido era de mi tío, el cual le gritaba a mi padre que se había equivocado de ruta. Mi papá, cuando reaccionó, comenzó a silbarle también para decirle que todo estaba bien. En ese momento sintió que el peso de los troncos caía sobre su hombro. Trató de regresar, pero no podía tan fácil. Así pues que le tuvo que gritar a mi tío para pedirle ayuda para cargar los troncos. Cuando por fin lo encontró mi tío, le pudo contar que llevaba 10 minutos caminando, que se le había hecho raro el no poder encontrar el camino de vuelta. Entre los dos llevaron los troncos, y ya en la camioneta le dijo que probablemente algún duende o chaneque se estaba divirtiendo con él, y que lo quería llevar al cerro para perderlo. Mi papá, recordando las historias que contaba mi abuelo, había notado que se le pasó un pequeño detalle